No te desconectes de Go Radio. ¿Qué tal a todos? Mucho gusto otra vez con ustedes. Mi nombre es Armando Castelán y estamos transmitiendo por Go Radio. Recuerden, este es su programa Entre Ángeles y Esencias, que se transmite todos los jueves a las 11 de la mañana, de 11 a 12, y pues el día de hoy vamos a tratar acerca de las culturas prehispánicas. Recuerden, la otra parte de este grupo también se dedica, pero a ver partes de Los Ángeles, del empoderamiento femenino, con Alejandra Leona. Entonces nosotros empezamos el día de hoy con acerca de la lengua náhuatl. Es el tema que hemos preparado para el día de hoy, espero que les guste. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales como acatzinomeacat, pueden escribir mi correo como acatzinomeacat@gmail.com o al WhatsApp al 55 33 95 8176 sin ningún problema. Primero, vamos a ver lo de la fecha del día de hoy. Empieza del 4 de septiembre al mediodía al 5 de septiembre a mediodía el día en el que nos encontramos, que es 11 pedernal. En lengua náhuatl se dice Matlaclihuanse Tecpatl. El día número 11 nos da cierta actividad sobre todo del pensamiento de la cabeza para buscar algún desarrollo de habilidades o interno. Pero también marca un descanso en una secuencia de generación o de creación del ser humano. Por otra parte, eso es por el número 11. El pedernal, a las personas que se encuentran con el signo pedernal, es un equilibrio constante entre intuición y razón. Personas que les gusta mucho cortar y cortar y cortar para poder obtener todo lo que se requiere de cualquier situación. Es decir, que se cortan habilidades, se cortan acciones, se cortan y se analizan sobre todo acciones, habilidades, situaciones diarias hasta encontrar el origen de las cosas. Las personas pedernal son generalmente frías de trato y es lo que se puede dar, por ejemplo, en algún día como estos. Puede ser frialdad de trato, puede ser como un poco apego con las otras personas, puede haber niñas entre algunas otras. El detalle es simplemente ser completamente sinceros. Me refiero a que pues, si tengo alguna complicación con mi compañero de al lado, si tengo algún problema con la gente que nos está escuchando, siguiendo en algún otro lado, simplemente razonar las cosas, tener un equilibrio correcto entre la razón y la intuición. Recuerden, este día puede ser un poco violento para algunas personas, puede ser más tranquilo para otras, pero esto funciona de distinta forma en cada quien. Seguimos en la veintena de Tlaxochimaco, cuando se ofrendan flores. Ya habíamos visto la vez pasada que este es una veintena donde toda la belleza de la vida se refleja en las flores, en el adornar todo con flores, que representa justamente la vida, y por otra parte también recordar a los muertos pequeños. Vamos a hablar en otras ocasiones acerca del Día de Muertos. Es un tema muy grande, porque precisamente en la antigüedad no era un solo día, sino que eran 20 días para los muertos pequeños, que sería esta temporada de Tlaxochimaco, y otros 20 días en la veintena de Xocothuetzi, que es la que sigue, para los muertos grandes. Bueno, entonces les comentaba, y todo esto surge por distintas dudas que me han hecho llegar en estos días, que hablamos ciertas palabras, por ejemplo, que decía hace un rato de Tlaxochimaco, Tecpatl, Olin, muchas palabras que nosotros hablamos en lengua náhuatl y que de repente dicen, ¿para qué funcionan o para qué sirven estas palabras o la lengua? Pues resulta que si nosotros nos vamos hacia las crónicas, hacia los momentos en la llegada de los españoles, en la conquista e incluso tiempo después, la lengua que hablaban los antepasados, donde hubo el mayor contacto, fue la lengua mexicana o la lengua náhuatl. Es muy importante entenderla, es muy importante seguir el paso de esta lengua, porque a partir de ella vamos a encontrar muchos detalles, errores y correctas traducciones que para poder llegar a entender la historia de nuestro país. No es la única lengua. Nosotros en México contamos con 68 lenguas indígenas con sus variantes, que pues es uno de los países que tiene muchas variantes lingüísticas en el mundo, de los que más tienen. Esta gran variedad de lenguas, pues cada lengua es un mundo, una forma de entender al planeta, a la naturaleza, a su alrededor. Nosotros como mexicanos tenemos esa misión de rescatar y de obtener pues sí, el entendimiento de las lenguas.
¿Por qué? Porque así vamos a entender mejor cómo funcionan las cosas dentro de nuestro país. Bueno, les digo, todo esto sale porque en distintas ocasiones hemos hablado acerca de la lengua náhuatl y nos han preguntado, bueno, pero ¿qué significa? ¿A qué se refiere? ¿O por qué estamos hablando partes de esta lengua? Primero, para entenderlo, necesitamos abordar ciertos temas o cierta introducción hacia la lengua náhuatl. Les decía, es la lengua de contacto entre los antepasados que vivían aquí y los que llegaron del otro lado del mar. Hablando correctamente la lengua nos encontramos muchos errores que se guardan dentro de las crónicas y de las fuentes históricas. Ya habíamos hablado uno de aquellos temas, que es la palabra teotl, que no quiere decir Dios, sino esencia generadora. Si tienen dudas lo volvemos a retomar. Y a partir de estas lenguas, a partir de la lengua náhuatl, que es la de contacto, vamos a encontrar que a pesar de los 500 años que han pasado después de la capitulación de la ciudad de Tenochtitlan, aún nos encontramos dentro de nuestro lenguaje un mexicano, el español mexicano, completamente adornado con la lengua náhuatl. Primero, hay una gran diferencia que siempre la hacen notar los que estudian las lenguas y desarrollan a los idiomas indígenas como dialectos y siempre dicen, ¿qué dialecto habla? ¿O qué lengua habla? Bueno, para entrar un poco ya en tema, un dialecto es una variante de una lengua o de un idioma. Es decir, el español es derivado de las lenguas romances. Técnicamente el español sería un dialecto. Y una lengua o un idioma tiene su propia gramática, es compleja en términos lingüísticos, y cualquiera de las lenguas indígenas, mixteco, zapoteco, maya, celtal, tzotzil, náhuatl, todas ellas son lenguas originarias. Las degradan a dialectos porque pues lo habla una minoría de gente. Sin embargo, son idiomas completos y nos hacen entender al mundo de una manera bastante particular. En el caso de la lengua náhuatl, siempre nos platica nuestro maestro Arturo Mesa que la lengua náhuatl, realmente ese nombre se le puso posteriormente. Náhuatl, si nosotros vemos qué quiere decir, habla acerca de la armonía. Náhuatl es como decirle a un sujeto armónico. La lengua náhuatl la vamos a encontrar en distintas partes de la República, con distintas variantes, es así como, por así decirlo, variantes o dialectos, pero todas ellas tienen un habla muy particular, que es armónica. Todos en el país hablamos náhuatl, aunque sea la palabra del país que viene México, que a pesar de tener ese acento en la sílaba esdrújula, como México, en su antigüedad se llama Mexico y tiene pues un carácter completamente nacional. Por ahí nos habían preguntado, bueno, ¿qué quiere decir México? Y siempre lo platican en ¿cómo se llaman? En los libros de historia. México viene del lugar en el ombligo de la luna. Metl, de Metzli, mejor dicho, luna. Xichtli, de ombligo, y Co, de lugar. Sin embargo, nos vamos a encontrar, hay un estudio muy interesante del señor Gutiérrez Tibón, que en 1971 sacó un libro donde aproximadamente saca 70 posibles traducciones para la palabra México. Entre ellas, pues la que más surge y la que más interesa, pues es el lugar del ombligo de la luna. Sin embargo, tanto el maguey, la luna e incluso otros conceptos como el sol vienen bastante incluidos dentro de estas traducciones. Lo vamos a ir desarrollando a lo largo de distintas sesiones. Ya hablamos en alguna de ellas acerca de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan y que tiene que ver por parte de Mexico, como el centro, el ombligo del maguey, también el ombligo de la luna, por la concepción que tienen luna y ombligo, ¿sale? Bueno, simplemente con esta palabra nos damos cuenta que el náhuatl está en todos lados. Algo que siempre nos marca nuestro maestro Arturo Mesa es que el náhuatl normalmente se le llamaba idioma mexicano. E incluso en las crónicas jamás vamos a encontrar esa palabra hasta ciertos años después, donde realmente los diccionarios eran español mexicano, mexicano español, o mexicano castellano incluso. La palabra náhuatl aparece después. Muchos se le pueden hacer un análisis a esta palabra y hablan de las 4 aguas, Nahuatl. Hablan de la armonía, hablan de lo bello de la lengua, pero esto pues es una consideración ya posterior a la época en que se habló esta lengua. Sin embargo, bueno, en el momento la podemos seguir utilizando. ¿Dónde más escuchamos hablar la lengua náhuatl?
simplemente vas a la tienda, vas por la calle en la mañana y dices, ¿qué voy a desayunar? Un tamal de mole. Y si nos va con suerte, con guajolote. ¿Eh? Hacemos las cosas dentro de comales, dormimos en un petate, puede ser. Abajo de nuestro suelo hay mucho tepetate o tezontle. ¿Vean? Vivimos en la Ciudad de México, en Atizapán de Zaragoza. Podemos vivir en alguna parte de la República, por ejemplo, Mazatlán, Sinaloa. Vivimos en Culiacán, vivimos en el Estado de México. Y así vamos a encontrar en cualquier parte de la República alguna ciudad, algún lugar o alguna zona donde tenga el idioma náhuatl. Errores que se cometen comúnmente al hablar náhuatl o al considerarlo es la pronunciación. Una es por la X, por ejemplo. El fonema de la X, recordando que el idioma náhuatl no tiene una escritura como tal, o no la tuvo, sino que tuvo un complemento por parte del idioma europeo, de las grafías europeas, y se adoptaron las letras de este idioma. Entonces nosotros, al ya aprender a pronunciarlo a partir de las grafías españolas o europeas, pues hay algunos sonidos que no se tienen como tal y algunos otros que sobran. Por ejemplo, entonces la pronunciación de la X actualmente pues se pronuncia como J, pero tiene más bien un sonido de SH. O sea, en vez de decir México, tendríamos que decir Mexico. Todas las palabras que encuentren ustedes en lengua náhuatl con X realmente se pronuncian como ch. La acentuación, ya saben que nosotros vamos a encontrarnos en ciudades como Atizapán, Cuautitlán, Teotihuacán, Mazatlán. Todos estos lugares que terminan en AN, realmente su acento, en toda la lengua náhuatl, la acentuación es grave en la penúltima sílaba. Vamos a dar algunos ejemplos más adelante. Siempre la acentuación es grave, por eso la tonalidad que tiene este idioma náhuatl va a ser un poco más armónico, ya que siempre va en sube y baja, sube y baja. En el siguiente corte vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Recuérdenlo siempre, entonces la pronunciación correcta sería Atizapan, Mazapan, Mazatlán, Teotihuacán, e incluso con algunos saltillos y acentos que no acostumbramos utilizar en el español. La H en el idioma náhuatl sí tiene pronunciación. Algunos lo escriben como un saltillo y es como un suspiro o una aspiración. Si escucharon hace un momento era la palabra Teotihuacán, como una J muy leve o como un pequeño suspiro. Las letras que no existen o los fonemas son la B, en ninguna de las presentaciones B o V, la D, F, la R, la ñ. Todos estos fonemas no existen en la lengua. Y a propósito, me meto aprovechando la ocasión. Hay memes que van flotando desde hace mucho tiempo en internet que hablan acerca de la quesadilla, que proviene de quetzaditzin, ¿no? Y mencionan que pues, es una tortilla doblada al que se rellena de cualquier otra cosa y por eso aquí en el centro les llamamos quesadillas a cualquier taco doblado que no tenga o no tenga queso. Pues la realidad es que quesadilla sí viene del queso, viene de un español antiguo donde se hacía un guisado, una dobladilla con queso. No viene del náhuatl porque en primera no existía ni el queso, no existía la D y la palabra quetzaditzin, lo más parecido al que encontramos es como quetzali, que quiere decir hermosura. Tortilla doblada sería ometilía o tlaxcali ometilis, sería una tortilla doblada a la mitad. Aprovechando esto. Sonidos que sí existen en la lengua náhuatl, pues encontramos she, tse, tl, che y el saltillo como Teotihuacán. Por ejemplo, en she vamos a encontrar Xali, Tlaxcali, Xochitl, vamos a encontrar algunas así. Algunos traducen la TZ como nada más Z o incluso como S, pero es una pronunciación diferente. Nos contaba el maestro Víctor Pérez, un gran nahuatlacto que yo conozco, que el verbo gritar es sasi, así lo pronuncian, pero realmente tiene que ser con tsatsi, tsatsi. Es una pequeña diferencia, pero hace como un completo cambio en las palabras. Uno de los errores más comunes al hablar el náhuatl es, porque así nos lo enseñaron, a exagerar la TL. Por ejemplo, siempre escucho en el radio cuando hablan del volcán Popocatépetl o Iztaccíhuatl. Exageran mucho la TL. Realmente es como tronar la lengua o hacerla un poquito de lado. Popocatépetl, Iztaccíhuatl.
Cihuatl, Xochitl. Pareciera como si tronara la lengua, nada más, en un pequeño periodo. Hay localidades donde la TL solamente se pronuncia como T y hay algunas otras donde solo se pronuncia como L. Eh, Otro de los errores más grandes que existen es considerar que el náhuatl tiene género en las palabras. Eh, Vamos a ver en alguna ocasión, estamos preparando ese programa con Carmen León, acerca de la dualidad en las culturas prehispánicas. Es un concepto bastante interesante para comprender a la cultura realmente desde su origen en México. Es decir, que la concepción de cualquier cultura prehispánica es que todo es dual, no tiene parte femenina y tiene parte masculina, pero no es una dominancia por la lengua, no es como en el español, que pues incluso hasta hay peleas actuales por la ultracorrección de las palabras y decirlas en el género que corresponde. En el náhuatl no existe así, todas las palabras son completamente neutras o duales si queremos decirlo. Cuando digo sol, tonatio, realmente me estoy refiriendo al sol como una parte femenina y otra parte masculina, sin ningún problema o cambio. Las únicas palabras que sí vamos a encontrar con división de género es cuando me refiero específicamente a un hombre, o quichtli, o a una mujer, cihuatl. Por ahí hay una confusión también, la palabra tlacatl. Tlacat quiere decir gente o personas, no necesariamente quiere decir hombre. Hombre, varón, es oquichtli y cihuatl es mujer. Cualquier palabra que se le conjugue o que se le acomode oquichtli antes de decirla se refiere a un objeto masculino y cihuatl quiere decir un objeto femenino. Y así nos vamos encontrando distintos errores en la pronunciación. Bueno, el idioma náhuatl también es una lengua aglutinante. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo armar distintos conceptos en el náhuatl, pegarlos en una sola palabra, aunque sea completamente larga, enorme, y me va a dar un concepto completamente diferente al que todas las raíces me están diciendo. Un ejemplo que me encanta dárselos en las clases es Citlaltepos Acalteyacanqui, así completito. Si pueden repetirlo conmigo, está muy interesante. Citlaltepos Acalteyacanqui. Eso es un neonahuatlismo que podría traducirse como astronauta. Si desglosamos todas las palabras, Citlaltepos Acalteyacanqui quiere decir aquel que navega sobre una barca en las estrellas. Esa es una cosa pues, muy fabulosa. Ese es a lo que me refería con que el náhuatl es un idioma aglutinante. Vamos a estar juntando todas las palabras en un mismo concepto. Como todas las lenguas tenemos distintas evoluciones o incluso deformaciones a lo largo del tiempo. Algunas de las mayores se dieron después de la conquista, donde en vez de evolucionar la lengua, pues como es un idioma complicado para pronunciarse, en primera por nosotros y en segunda por los extranjeros, pues simplemente ha ido deformándose. Si no me creen, busquen ustedes. Estamos en el Avenida Río Churubusco, pero pocos saben que Churubusco es una deformación del original Huitzilopochtli. Huitzilopochtli quiere decir el lugar de Huitzilopochtli, del colibrí izquierdo, que próximamente vamos a ver a qué se refiere. Entonces, desde Huitzilopochtli derivó hasta Churubusco. Por ejemplo, el dios Huitzilopochtli, bueno, ya dijimos que no son dioses. Huitzilopochtli deriva, hasta lo marca Hernán Cortés, como Huichilobos. La ciudad de Iguala, su nombre original es Yuhualan, el lugar de la noche. La ciudad de Cuernavaca, Morelos, realmente su nombre original es Cuauhnáhuac, el lugar rodeado de árboles. Orizaba realmente quiere decir Ahuilizapan, el lugar donde es alegre el agua. Tacubaya viene de Tlacuiguayan, el lugar donde se hacen las armas. Tacuba viene de Tlacopan, el lugar de Tlacote, una planta un poco acuática. La ciudad de Tlaxcala realmente venía de Texcalan. Actualmente ya como que acomodaron el glifo de alguna forma y ya queda como una persona haciendo tortillas, pero realmente su original era Texcalan. Y aunque no lo crean, también hasta ya se hablaba, el país de Guatemala, realmente su nombre original es Cuautexcalan, el lugar del risco del águila. Como les decía, son deformaciones que se han dado a lo largo del tiempo y pues son algunos ejemplos. Vamos a un corte y regresamos.
Hola, estamos de vuelta en nuestro programa Entre Ángeles y Esencias, hablando acerca del idioma náhuatl y su importancia para entender a las culturas prehispánicas. Eh, bueno, en el corte vi una pregunta que nos hacía Carmen León, y si es cierto, la pronuncian en muchos lugares. Vamos a aclarar una parte que dicen que el aguacate quiere decir testículo. Y sí, lo vamos a encontrar en muchos lugares y dicen que el aguacate es el árbol de los testículos. Eh, pues realmente no, porque aguacate, pues simplemente es la fruta que nosotros comemos y mencionan ahí los historiadores o algunas personas que porque tiene la misma forma que un testículo. Pues en primera no tanto porque tiene la forma de podría en dado caso tener la forma de un escroto. Pero ya cuando nosotros revisamos cómo se dice testículo en lengua náhuatl, que se dice atetl, quiere decir piedra de agua o piedra dentro del agua, una dureza dentro del agua. Y aguacatl no tiene nada que ver una comparación con la otra. Esto probablemente haya surgido en los primeros años de la colonia, el hecho de confundir o decir que los árboles eran como unos testículos gigantes. Recuerden que en aquella época no había este fruto en Europa, pero aquí en México sí es uno de los más comunes y más aprovechables. Hay distintas variedades, pero pues obviamente no tiene que ver no tiene que ver el aguacate con los testículos. O por lo menos dentro de las culturas prehispánicas no lo veían de esta manera. Gracias Isabel por tus comentarios. ¿Alguna otra duda que salgan? Ya saben, aquí estoy dispuesto a resolverla o a hacerla más grande en dado caso. Bueno, antes del corte estábamos hablando acerca de lugares que tienen distintos problemas. Que tienen distintos problemas por las traducciones. Uno de ellos, que el último que vimos, era Guatemala, que realmente su traducción original sería de Cuauhtexcalan. Cuauhtexcalan quiere decir lugar en los riscos del águila. Los nombres de ciertos lugares, o de todos los lugares a los que los mexicas le pusieron nombre, a los que les otorgaron alguna cualidad o lugar, tienen que ver con las características que hay en esa zona. Por ahí me preguntaban también fuera del aire la diferencia entre algunos vocablos que nos dicen lugar. Hace ratito hablamos de un Huitzilopochtli, pero también ya hablamos de un Ahuilizapan. Encontramos algunos Tlán, que otros Lan, Man. En general son palabras, terminaciones de una palabra que nos están indicando locativos. El más común que vamos a encontrar es co, como Mexico, Texcoco. ¿Vale? Estos lugares, el co, me está diciendo que es un lugar protegido. Si nosotros vemos el glifo, se refiere a una pequeña jicarita, comitl, donde se está resguardando algo. Cualquier lugar que tenga la terminación co, Tenancingo, Tulancingo, Huauchinango. Recuerden que la derivación de las palabras muchas veces la C se vuelve G con el tiempo y así lo vamos a encontrar. Todos los que caben en co me están indicando un lugar protegido. Protegido puede ser por algunos cerros, por algunos lugares. Vean el Valle de México. Está completamente rodeado de cerros y nosotros estamos dentro de esta cazuelita. Malinalco, vean los grandes riscos que tienen hacia el poniente. También están súper protegidos. Bueno, esa es una de las terminaciones. La siguiente es pan. Pan quiere decir que está sobre de algo. Naucalpan lo traducen como el lugar sobre las cuatro casas. Atizapán, esa tiene una pequeña variante que es apan, que está diciendo lugar encima del agua de la tiza, o del agua blanca. Naucalpan, ¿qué otro? Atizapán. Tizapan, allá al sur de la Ciudad de México, quiere decir lugar encima del agua gris, el agua de greda. Encontramos otras terminaciones como tlán. Tlán quiere decir rodeado de algo. Y si tenemos la derivación Titlan, está diciendo dentro de, por ejemplo, Cuautitlán. Les comentaba antes del corte que uno de los lugares que también incluso pueden sufrir distintas deformidades con el paso del tiempo son los sitios donde nos encontramos. Tenemos, por ejemplo, en mi municipio donde vivimos, es Cuautitlán Izcalli. Y lo traducen, si lo buscan ustedes por internet, como tu casa entre los árboles. La parte de entre los árboles es correcta, Cuautitlán, e incluso el Tixtlán que está diciendo que está en medio, en algún lugar rodeado o cercado de árboles. Otro es náhuatl.
Pero la parte de Izcalli, esa es la que está mal traducida. Dicen que Izcalli quiere decir tu casa, pero realmente Izcalli está demostrando un resurgimiento. El nombre correcto del municipio de Cuautitlán Izcalli sería el resurgimiento entre los árboles. Y bueno, a lo mejor no podemos pelearnos mucho acerca de los nombres de los lugares, porque este municipio nació de la escisión del municipio de Cuautitlán, parte de Tultepec, parte de Tultitlán y parte de Atizapán. Entonces todo este bloquecito le pusieron un nombre en náhuatl que se viera bonito, Cuautitlán Izcalli. Y sí, sí hay muchos árboles, sobre todo en la parte central. Nosotros podemos ir a otros lados, por ejemplo Tuxpan, otro con la terminación pan. Proviene de Tochpan, lugar donde hay o encima de los conejos. Es un lugar elevado, seguramente, donde en la parte baja existían distintos conejos. Mazatlán, allá muy al norte. La ciudad de Mazatlán, Sinaloa, también tiene nombre en náhuatl y quiere decir lugar entre los venados. ¿Qué otro? Cuando nosotros encontramos una, por ejemplo, Xala o Xalan, ¿no? Yohualan, que les decía hace un rato de Iguala, la terminación lan es igual a tlán, solamente que el vocablo que va antes termina en L. Entonces, esta Yohualan quiere decir el lugar entre la noche. Seguramente ahí tenían algunas actividades que se hacían de manera nocturna. Otra es Xala, por ejemplo, la ciudad universitaria, Campo 4, allá en Cuautitlán Izcalli, se encuentra en San Sebastián Xala. Xala quiere decir lugar entre la arena. Tienen la misma configuración que Tlán, solamente que por el vocablo que va antes, pues se pierde esta estructura. Vamos a encontrar otras como Yan. Les había dicho que la ciudad, la locación de Atlacuiguayan, actual Tacubaya, quiere decir el lugar donde se producen, se generan o se hacen las armas, las lanzas sobre todo. La terminación Yan está dando una acción del lugar, porque entonces si nosotros decimos Atlacuiguayan, estamos el lugar donde se hacen las armas. O cocina se dice Tlacualchihualoyan, el lugar donde se hace la comida. Entonces todo lo que acaba en yan tiene que ver con hacer las cosas. Encontramos un man, que quiere decir un lugar antiguo, por ejemplo Ticomán, o Acolman, el lugar donde en la antigüedad, donde hubo cosas importantes de una forma antigua. Si ustedes van por la carretera hacia las pirámides y ven el glifo que tiene Acolman, es un brazo doblado y una vírgula de agua. Eso no quiere decir que sea como, por ahí dice en la carretera, el lugar donde existió un hombre con un brazo y una pierna. Pues eso está como que fuera de lugar, ya que Acolman quiere decir lugar del brazo de agua o donde se curva el agua. Esa es la correcta traducción de Acolman. Coli es curvo, Coli tiene que ver con el brazo, pero también quiere decir donde se dobla o donde se cruza el agua. Entonces por ahí vamos a encontrar entonces los locativos. Creo que con eso resolvemos esta duda. Bueno, otra de los problemas que se tienen, y que bueno, ya abordé un poco, es la conjugación y la gramática que tiene la lengua náhuatl. Al ser un idioma completamente diferente al que tenían como conocidos los españoles, los europeos, incluso en la actualidad un poco difícil de entenderlo nosotros, tienen una estructura, una forma y una característica diferente. Vamos a encontrar dentro de las crónicas a Fray Bernardino de Sahagún, toda la escuela que deriva de Sahagún, que las traducciones que realizan sobre el náhuatl clásico no es que estén mal, sino que les hacen algún agregado del latín. Como Bernardino de Sahagún no encontró el artículo dentro de los sustantivos, les agregó in. Entonces vamos a encontrarnos, después de la escuela sahaguniana, palabras como insochit, incuicatl, que quiere decir la flor y el canto. La flor y el canto, y está hablando acerca de la poesía o de las artes en la época prehispánica. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar, otros historiadores también comentan que el artículo de una palabra o de un sustantivo en lengua náhuatl es su terminación. Entonces el in sale sobrando, es una inclusión latina. Realmente para decir la flor y el canto nosotros estaríamos mencionando xochitl y huancuicatl, flor y canto. La terminación xochitl, ahora sí le exageré, cuicatl, son el correcto artículo de cada palabra, ¿sale? Los sustantivos los vamos a distinguir en lengua náhuatl porque acaban en tl, tl, en tli o en li.
Cualquiera de esas tres terminaciones nos están dando aspectos de sustantivos. No existen los artículos, sino que van pegaditos a la palabra raíz. Cuando desglosamos nosotros o encontramos palabras largas, como la que les comentaba hace un rato, Citlaltepozacalteyacanqui, la primera palabra es Citlali, la segunda, que es Metaltepuztli, la tercera Acali, que es Barcaza. Teyacanqui quiere decir aquel que maneja o aquel que dirige. Entonces todas estas conjunciones de palabras van perdiendo el artículo, porque pues obviamente ya no están solas. Entonces se combinan en una sola palabra que nos da un concepto bastante diferente. Bueno, ya hablamos del in, ya vimos dónde vamos a encontrar los sustantivos. Cuando hacemos traducciones, por ejemplo, de aquellos que dicen dioses que nosotros decimos que no son dioses, es ahí donde nos encontramos distintas palabras con algunos errores. Por ejemplo, una de las más clásicas al traducir es Centeotl. Y a Centeotl dicen que es el dios del maíz. Y pues tendría sentido porque incluso si nosotros vemos una representación dentro de los códices, es un personaje entre color amarillo y verde, con mazorquitas en la cabeza. Ahí te está diciendo el nombre completamente y es Centeotl o Sinteotl. Entonces ponen a Sintli como maíz, pero resulta que Centli o Sintli lo podemos dividir o separar en dos conceptos. Primero la parte de Teotl, ya dijimos la vez pasada que quiere decir esencia generadora, que no se parece en nada al concepto de Dios, pero más bien que está demostrando una fuerza de la naturaleza capaz de generar o de crear alguna otra cosa. Y Zen, la parte de Zen, cuando lo dividimos, Sentli, hay que tener un oído un poquito más aguzado para darnos cuenta que es una palabra con E corta, no con E larga. Con E corta quiere decir inicio o uno, Sentli. Si lo hablamos con E larga, está hablando de un conjunto. También hace referencia o sinonimia con uno y conjunto, porque como comentaba la vez pasada, lo que hace ser uno, un objeto, una cosa, una persona, es todo lo que lo compone, todas las cosas que están alrededor de ella y que forman parte de un solo objeto, de una sola cosa. Entonces aquí hablamos de la esencia generadora del principio, de lo primero, del conjunto de cosas que nos hacen incluso hasta subsistir. Sentli también quiere decir mazorca, pero no nada más de maíz. Si nosotros hablamos de las mazorcas de ocote, de pino, vamos a encontrarlo como ocosentli o tlayocentli, que le hablan acerca del maíz. Entonces sentli quiere decir mazorca, pero no nada más uno. Acabo de tocar un tema interesante, la longitud de las vocales y también la pronunciación de las vocales en la lengua náhuatl. Vamos a encontrar las 4 vocales principales, A, E, I, O. La U, aunque algunos lo mencionan como vocal, también tiene función de semiconsonante. Lo vamos a ver un poco más adelante. Estas 4 vocales, A, E, I, O, pueden ser largas o cortas. Por ejemplo, vamos a encontrar la palabra metzli, que quiere decir luna, y metzli, que quiere decir pierna. La diferencia simplemente es la longitud de la vocal. Metzli con E corta quiere decir pierna, metzli con E larga quiere decir luna. Tetl con E corta quiere decir piedra, tetl con E larga quiere decir huevo. Y así nos vamos a encontrar distintas palabras que al no estar acostumbrados a escucharlas, pues simplemente nos van causando problemas. Créanme, el idioma náhuatl es muy bonito. Hasta eso es bastante sencillo cuando uno se aprende las reglas de pronunciación o las reglas de conjugación. Con eso ya pierde el miedo a cualquier otra lengua indígena. Vamos a un corte, que ya me lo marcaron, y regresamos en un momento. ¿Listo? Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en su programa Entre Ángeles y Esencias con el tema de la lengua náhuatl. Bueno, pues creo que vi un error en mi transmisión. Me disculpo con la página de Entre Ángeles y Esencias. No se preocupen, voy a subir el video apenas lo termine de editar. Bueno,
Fuera del corte me decía Carmen León, ya me dolió la cabeza. Bueno, a veces sí pasa cuando nosotros tenemos alguna emoción acerca de las lenguas, de las culturas prehispánicas, y así nos pasa de repente cuando aprendemos algo diferente. Prometo ya no decir mucho. Bueno, me preguntaban también alguna anécdota que tenía con esto de la lengua náhuatl. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo inicié en la parte de la lengua náhuatl? Realmente yo no soy nahuatlacto, yo no hablo la lengua desde mi cuna, pero sí mi familia, que es de Hidalgo, tiene muchas palabras arraigadas todavía. Por ejemplo, mi abuelita siempre decía, "No, es que se fue a Tlecuil, o está, mi abuelo es tlachiquero, o están en la milpa, están piscando el maíz". Son distintas palabras que tenemos todavía pues arraigadas y que a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen. Incluso le decía la otra vez a mi papá eso mismo, que por qué decía mi abuelita distintas palabras y pues no me creía mucho. Eh, mi bisabuela decía que uno estaba machicuani cuando le fallaba el coco, o cosas así. Entonces, siempre crecí con esa idea, pues mi familia toda es de Hidalgo, y pues me fui, he ido algún tiempo y me la he pasado allá, en Tulancingo, en Pachuca, y siempre aprendiendo pues de las cosas que se hacían allá, y de repente llegando por acá en Naucalpan, en Cuautitlán Izcalli, donde vivía con mis papás, pues encontramos distintas cosas que pues no se parecen tanto como las costumbres. Siempre como que esa diferencia me hizo estar buscando, bueno, pues de dónde viene toda esta parte, de dónde surge el nombre de las localidades, de Cuautitlán, de Atizapán, de Tlaxcala, de Huauchinango, de todas estas zonas de Cuautepec, de dónde vienen los nombres, de dónde derivan. Ah, pues que de la lengua náhuatl. Pues resulta que cuando terminó mi carrera, soy ingeniero bioquímico, me meto a clases de lengua náhuatl que ya había visto desde hace mucho tiempo. Todo el tiempo fui autodidacta, pero pues ahora ya con una formación más específica, la maestra Lara, Rafaela Lara, quien le mando un saludo donde quiera que la encuentre, y posteriormente me incluí al grupo de estudio de culturas prehispánicas, de lectura de códices con el maestro Arturo Mesa, donde todavía fuimos desarrollando un poco más acerca de la lengua náhuatl. Pues resulta que cuando entré con la maestra Lara, allí en la Casa de Cultura Tepetic Tlachtolcali, nos encontrábamos por Metro Hidalgo, actualmente la casa está por Metro Revolución, en, en el Pentatlón, más o menos por donde está la VM de San Rafael. Bueno, después del comercialote, llegando a la Casa de Cultura Tepetic Tlachtolcali, ahí nos encontrábamos estudiando la lengua náhuatl desde origen, desde el principio, casi casi como si fuéramos del jardín de niños. Y es una cosa completamente diferente. A partir de la primera clase te encuentras con cada tope y con cada cosa. Te duele la cabeza, incluso hasta más no poder, porque es volver a cambiar la estructura en la que estás acostumbrado a hablar o a escribir y volverla incluso hasta más natural. La forma en la que hablamos los mexicanos es hasta poco entendida por otros países. Dicen que hablamos raro, porque tenemos muchas inclusiones y mucha forma gramatical del náhuatl, aunque no nos damos cuenta. Solemos decir palabras como, salí de mi casa y dejé comido, dejé hecho tal cosa. Ese no es un tiempo verbal español, sino un tiempo verbal del náhuatl. Eh, Invertimos el orden de las palabras para que suenen bonito. Tenemos nuestro acento cantadito, que los del norte nos podrían decir mucho eso. E incluso también los de la península. Bueno, resulta que entonces cuando me meto a estudiar la lengua náhuatl encontramos todos estos detalles y muchos detalles raros dentro de la historia. Por ejemplo, que decían la maestra, pues es que en las celebraciones de la antigüedad no existían los sacrificios humanos. ¿Y cómo estamos seguros de todo esto? Porque pues no existe una palabra que quiere decir sacrificio, ni sacrificio ni humano. En la actualidad por ahí intentan buscarle como el neonahuatlismo de decir sangramiento de la gente o algunas palabras que tengan que ver con sangre y con Dios. Pero lo vimos hace unos programas que todas las palabras que tengan teotl dentro de un diccionario de lengua náhuatl, revísenlo si no me creen, y todas tienen que ver con conceptos religiosos. Teopixque, Teopixcayot, Teocali, Teonácatl, todos estos tienen que ver con cosas religiosas y no necesariamente con conceptos antiguos. Vamos a dedicarle una sesión específicamente a la palabra teotl y todo lo que nos encontramos por ahí. Bueno, esa es una de las partes. Otras,
pues es un idioma tan bonito, tan fluido, que si nosotros encontramos alguna composición, vamos a escuchar incluso hasta el mismo canto. Sin siquiera hacer pronunciación, nada más es el poder escucharlo. Por ejemplo, nuestra maestra Lara nos ponía a leer. La voy a recitar, lo voy a leer, y ya después les hago la traducción al español. Este texto dice: Ahmono Wanchipalani, Sanquemacho Nino Yolti, Newat Amogno Tlactacol, Yecate Guatipalani, Newat Nimislacpias, Newat Nimislaquechilis, Newat Nimitzcuicatías, San Cuacual sin Nimitzpías. Esta es una promesa hacia la tierra que dice: no te enojes conmigo si tan solo estoy viviendo. Yo no tengo la culpa de que estés echándote a perder. Yo te cuidaré, yo te cantaré, yo te protegeré y solamente bella te tendré. Eso es como una promesa hacia la tierra. Vean entonces que a pesar, yo no soy nahuatlacto, lo repito, y me falta un poquito acerca de la pronunciación, pero se escucha completamente diferente a lo que nos podemos encontrar por el náhuatl clásico. También, bueno, ya me fui a esta parte de la anécdota. Si escucharon ustedes, próximamente les voy a pasar este texto a lo mejor como un comentario para que lo puedan leer con calma. El náhuatl es completamente metafórico. Es una lengua que aglutina distintos conceptos, pero al mismo tiempo cada concepto puede tener dos significados diferentes. Por ahí nos vamos a encontrar, al revisar algunos textos, algunos lugares, que puede tener distintas concepciones. Una palabra con que la digas con cierta intención o con otra. A eso de repente lo encontramos como tonalidad o como uso metafórico de las palabras. Por ejemplo, hay una palabra que se llama ixemit. Se dice ixemit u oxemit también. Ixemit quiere decir la otra flecha. Y así, simplemente, una flecha, la otra flecha, punto. Pero en la metáfora quiere decir otra realidad o el infinito. Traducido metafóricamente quiere decir lo que no tuvo principio y nunca tendrá fin. Eso es lo que se refiere al ixemit. Eso lo podemos encontrar con parte del maestro Mesa. Encontramos difracismos en náhuatl, que hay incluso libros de don Miguel León Portilla que nos hablan mucho de esto, donde unimos dos palabras como si fuera un enunciado y vamos a encontrar un tercer concepto. Es como les decía hace un rato, Xochitl-Ihuancuicatl, quiere decir la flor y el canto, y traducido ya metafóricamente son las bellas artes. Hay uno un huehuetlactoli que recuerdo que dice Tiatzintliok, Titotutzintliok, que quiere decir eres aún un pajarito, eres aún una agüita, así en diminutivo. Traducido ya dándole metáfora es estás muy tierno, no sabes hacer las cosas. Y ya, bueno, eso se le da cuestiones de aprendizaje. En el náhuatl, en la lengua náhuatl, también nos vamos a encontrar distintos preceptos, que por cierto vienen en el libro Topohual del maestro Arturo Mesa, en parte comercial y en parte también dándole crédito a todo lo que hemos aprendido con él. Vamos a encontrar estas frases o estos 20 preceptos del bien vivir. También al escuchar algunos de estos preceptos nos damos cuenta que las culturas prehispánicas y sobre todo la mexica no era tan bárbara como mencionaban. Sí, claro, tenían sus partes negativas, a lo mejor su expansionismo que lograron en menos de 200 años, la comparación con otras culturas, el hecho que imponían, aprovechando el tema de hoy, imponían palabras o conceptos del náhuatl sobre las ciudades originarias. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, todo Oaxaca está mencionando, las localidades de Oaxaca están en lengua náhuatl, aunque la zona sea zapoteca y mixteca. Eso tiene que ver con puede ser visto desde la parte de una imposición cultural por el hecho de decir, son ustedes mixtecos, la gente de las nubes, son ustedes zapotecos, la gente de los zapotes, y en su lengua originaria los mixtecos también quiere decir los ñusaví, la gente de las nubes, pero pues obviamente es como una traducción hacia los idiomas. Bueno, volviendo a la parte de las culturas prehispánicas, a los preceptos que aprovechamos de las culturas originarias del México actual o incluso del México antiguo, podemos encontrar los 20 preceptos que al escucharlos nos damos cuenta que nuestros antepasados eran mucho más que lo que nos menciona la historia.
bárbaros, sacrificadores, come gente. ¿Ya terminó? Come gente y bueno, un montón de cosas que nos encontramos. Al leerlos nos damos cuenta de muchas otras cosas. Por ejemplo, el primer precepto habla completamente del respeto, pero no se queda solamente en el respeto hacia mis parientes o hacia la gente que tengo en mi entorno, sino que va más allá. Este precepto dice así: Xitlakaita mokolsin, Xitlakaita mositzin, Xitlakaita motatsin igual monatsin, Xitlakaita achi, Ipanochi yolkame, Iguanochi tlamanten initinemix iguacnini. Traducido quiere decir: respeta a tu papacito, respeta a tu mamacita, respeta a tu abuelito y a tu abuelita, pero respeta más a las cosas con las que vives y a las cosas con las que convives en el hogar, las que viven contigo. Traducido libremente, pues obviamente nos está hablando de un respeto no solamente hacia las personas, sino hacia las cosas con las que estamos viviendo. Por ahí nos mencionan qué tan contentas están tus cosas contigo, qué tanto respeto le das tú a la computadora, al celular, a un lápiz, a tu ropa, qué tanto están a gusto contigo y qué tanto quieren vivir contigo. Bueno, me están marcando que ya se acabó el tiempo, entonces muchas gracias por haberlos escuchado. Mi nombre es Armando Castelán. Ya saben, les dejo mis redes sociales por el perfil Acatzinomeacatl, por el de Calpulito el Tecayot, por el del programa también Entre Ángeles y Esencias, en mi WhatsApp 55 33 95 8176. Por favor, cualquier duda, comentario o sugerencia para otros programas, por favor, compártanla. El día de hoy hablamos de una manera bastante general acerca de la lengua náhuatl. En otras oportunidades vamos a tratar un poco más profundamente el asunto. Les prometo compartirles otros preceptos en siguientes emisiones. Escúchenos por Go Radio todos los jueves de 11 a 12 de la mañana. La próxima semana le toca a Alejandra León. Nos vemos hasta la próxima. Corre, corre, ¿qué esperas? Ve y recomienda Go Radio.